En el campus, la pestaña que tenemos de control, la lección de hoy, está en ese apartado, en la que nosotros vamos a ver hoy el control cinemático. ¿De acuerdo? En esta parte de control, pues más adelante, pues veréis con Jesús, pues el control para control de robótica móvil. ¿Vale? En este caso vamos a dedicar la cinemática, el control cinemático de manipuladores, donde tenéis ahí la lección de hoy, que es la lección número 5, y en la que también se va a plantear un problema después de esta lección. Bien, bueno. Pues hasta ahora lo que hemos estado viendo ha sido directamente el cálculo completamente de las posiciones, ¿no? El estudio del movimiento de un sistema articulado, de un mecanismo con articulaciones. Por lo tanto, todo lo que hemos estado viendo ha sido puramente cinemático e incluso hemos visto un poco las velocidades que se pueden también derivar a lo largo de la estructura. Y hoy, pues, entra ya en juego cuestión ya más cerca de la dinámica, aunque no va a haber nada de dinámica hoy, en cuanto al movimiento, no solo en las posiciones, sino en las posiciones a lo largo del tiempo. Es decir, ya vamos a tener en cuenta una cierta ley temporal en la que se van sucediendo los movimientos del mecanismo articular. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos. Bueno, voy a poner los mismos vídeos que creo que lo hemos visto antes, ¿no? Pero ahora vamos a hablar por otro punto de vista. Y veremos lo primero serían qué significa este control cinemático, ¿no? Qué funciones tiene. Y también, esto seguramente, no sé si, creo que no se da en otra asignatura que habéis podido tener activamente de robótica, normalmente se suele también llamar el control de trayectoria, o generación de trayectoria. ¿De acuerdo? Sí que quien venís del lado de mecatrónica, pues seguramente se ha dedicado a la asignatura no avanzada, pero la asignatura básica de robótica, pues se le llega a eso. Bien. Bueno, después veremos cómo se pueden generar esas trayectorias para que se mueva nuestro mecanismo de la forma que el efector final pues, realice un movimiento en el tiempo adecuado con una determinada velocidad. Y cómo pues hay esa trayectoria hay que estudiarla, dividirla en distintas zonas, puntos clave a lo largo de los puntos en los que se va a ir pasando a lo largo del tiempo para poder ejecutar esa trayectoria conforme a las especificaciones, ¿no? Y lo que veremos sobre todo finalmente serían los métodos que se utilizan para tener una función continua analítica que nos va a ir dando todos esos puntos a lo largo de la trayectoria en el momento adecuado. Es decir, finalmente la cuestión será conseguir una función analítica, un polinomio, que nos una todos esos puntos, exigiendo imponiendo ciertas condiciones para que el movimiento pues, sea continuo y también poniéndole límite a la actuación para que no haya problemas con los motores de las articulaciones, de forma que en cualquier momento, instante de tiempo, tengamos una función en la que en cualquier instante de tiempo podamos determinar cuál es la posición que le corresponde en cada ciclo de control. Bien, como referencia, pues utilizar esos dos libros, que veis que lo estamos utilizando mucho en esta primera parte de la asignatura, en la que en esos dos capítulos, capítulo 6 del libro de Barreto, o 4 de Siciliano, pues se trata la problemática de este control cinemático. Bueno, vamos a ver algunos vídeos. Ya lo habíamos visto anteriormente, que creo que... Como veis aquí, bueno, este creo que lo hemos visto antes, se ha parado, perdón. Ya lo habíamos visto antes, ¿no? Hablando de velocidades, ¿no? Cuando hablamos de Jacobiano. Bueno, pues en esta ocasión exactamente lo mismo, es decir, tenemos que definir esa trayectoria de forma que
pueda realizar su tarea, ¿no? Su tarea, pues en este caso, de este manipulador, pues, es la de tirar a canasta. Si es posible, pues ajustar esa trayectoria de forma que el balón después define una trayectoria que le permita llegar a hacer. Bueno, pues en la especificación de la trayectoria, como veis, pues tiene que ir pasando el manipulador de punto al final, con una serie de puntos a lo largo del camino, pero esa serie de movimientos, como antes hemos estudiado, el sistema cinemático, pues no nos prestamos atención a los instantes de tiempo por donde tiene que sucediendo ese movimiento, salvo en cinemática diferencial sí que obteníamos ecuaciones para saber las velocidades, pero ahora la cuestión es acomodar esas velocidades y esas aceleraciones a lo largo de toda la trayectoria y por lo tanto tenemos que imponer no solo un camino, sino además imponer una ley temporal que nos defina las velocidades a las que se tiene que ir sucediendo el movimiento. ¿De acuerdo? Bueno, pues ese ejemplo, pues igual para este que ya vimos también anteriormente, que era un manipulador que se usaba para el lanzamiento de la bola y otro para batear, ¿vale? Para pues, jugadores de béisbol, ¿no? Bien, pues estos movimientos, evidentemente, si no se realizan en el instante adecuado, como estáis viendo la de, por ejemplo, de ahora se realizan en el momento adecuado, pues, por un lado, el lanzamiento de la bola puede no ser satisfactorio o incluso no alcanzarla en el caso de tener que responder, ¿no? Golpearla. Bien. Bueno, pues todo este movimiento hay que pasarlo, movimiento aparte de calcularlo, tenerlo bien escrito, pues tiene que ir pasándose al controlador del manipulador, ¿de acuerdo? Y tiene que pasarse y ejecutarse en el instante adecuado para que el manipulador pueda desarrollar las velocidades que se la velocidad que sea. Entonces, el usuario, pues, definirá una trayectoria, como vosotros cuando habéis hecho prácticas, si alguno de vosotros habéis hecho prácticas allí en la nave con los estándar, pues un usuario, un camino por el que tiene que moverse. En todo caso, a veces simplemente define un camino geométrico a lo largo del espacio para realizar el movimiento, pero si quiere que se realice en una determinada velocidad, pues tendrá que especificar también en qué momento va a pasar por cada punto o bien establecer una velocidad, ¿de acuerdo? Y entonces el sistema de control tendrá que tomar como entrada ese camino que le estamos marcando en el espacio y en el momento de ejecutarlo tendré que pasar a los actuadores de los motores en cada instante adecuado cuál es la posición que tiene que ir a alcanzar. De forma que cuando se ejecute, pues se ejecute ese camino, pero también con la velocidad adecuada. Por lo tanto, el hecho de tener que disponer de esas posiciones intermedias por las que tiene que ir pasando, hay que calcularlas en cada instante de tiempo y por ese motivo vamos a tratar de generar esa trayectoria a través de una función que nos defina toda la trayectoria y en cualquier instante de tiempo tendríamos definido la posición porque tendríamos una curva que nos lleva a lo largo de todo el camino. ¿De acuerdo? Bueno, volvemos a la presentación. Entonces, las cuestiones serían: hay que enviarle unas instrucciones al sistema de control de forma continua para que vaya realizando el movimiento. ¿De acuerdo? Ese movimiento tendrá que definirlo no solo de forma precisa en cuanto a la posición, sino también el instante de tiempo en el que tiene que pasar por cada una de esas posiciones, ¿no? Evidentemente, esa trayectoria tendrá que estar definida en un punto de origen, o un destino, o pasando incluso por puntos intermedios, que tiene que evitar obstáculos o hacer algún tipo de movimiento. Y por lo tanto, esa trayectoria pues, se tendrá que calcular de antemano. ¿De acuerdo? Bueno, los problemas que nos encontramos, en cuanto al control cinemático, pues sería, pues, por ejemplo, el ejemplo que ponemos desde el principio, ¿no? De un manipulador que abre el microondas, ¿no? Pues sería, como se ve en la imagen, pues tendría que ir de un punto T, ¿no? Que sería el sistema T, X, T, y T, Z, T, donde está el efector final, con la herramienta de ese manipulador, tiene que moverse hacia el destino que sería justo el punto de agarre para poder abrir la puerta del microondas. ¿De acuerdo? Que está indicado con, no lo veo bien desde aquí,
el punto G, ¿no? X sub G, Y sub G y Z sub G, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, pues este movimiento pues, se tendrá que realizar. Bien, se podría utilizar puntos intermedios, por lo que tenga que pasar, por si tiene que intermontarlo o alcanzarlo ese punto con una determinada orientación, el muñeco, por ejemplo. Y bueno, también una aclaración antes de comenzar, que todo lo que se vaya a hablar a continuación va a haber una diferencia entre el camino y la trayectoria. El camino es simplemente un conjunto de puntos en el espacio. Simplemente la posición en el espacio geométrica, la descripción geométrica de los puntos por donde se va a pasar el efector físico. ¿De acuerdo? Y trayectoria es ese camino que tiene asociado con una determinada restricciones de tiempo. Es decir, no solo los puntos de la trayectoria del camino, sino en qué instante tiene que ir pasando por cada uno de ellos. O bien especificar las velocidades y aceleraciones. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, pues entonces, la primera que nos podemos preguntar es, bueno, nosotros tenemos manipuladores y sabemos, como hemos visto hasta ahora, con el análisis cinemático de estas estructuras articuladas, que tenemos dos espacios en el que tenemos que trabajar. Por un lado, está el espacio de la tarea o cartesiano, en el que nosotros especificamos la tarea, el espacio cartesiano, y también el espacio de articulado, es decir, cuál es el espacio en el que se mueven las articulaciones, número de articulaciones, ángulo o distancia, ¿no? Si son primáticas, de cada una de las articulaciones para que el efector final esté en una posición determinada. Bueno, pues, esto se podría resolver este problema de ir calculando la posición cada instante de tiempo en cualquiera de las dos espacios, ¿de acuerdo? Bien, si lo hacemos en un espacio u otro, pues tendremos unas características diferentes de ese control del movimiento, ¿de acuerdo? Bueno, si lo hacemos en el espacio articular, bueno, pues moverse de un punto al siguiente en el espacio articular es sencillo, porque simplemente hay que mover cada uno de los motores de las articulaciones una determinada cantidad de ángulos o de distancia, si fueran prismáticas, y nunca se llegaría a ninguna singularidad, porque precisamente las articulaciones las podemos mover desde cada articulación, desde su punto de inicio hasta el final, sin ningún problema. No tendríamos que preocuparnos por ellas. Pero claro, tendríamos que resolver pues, el modelo cinemático inverso, es decir, porque nosotros siempre vamos a especificar la tarea en el espacio cartesiano, que es el que nosotros entendemos y en el que vamos a trabajar, ¿vale? Entonces siempre hay que usar el modelo cinemático inverso para calcular la posición cada uno de ellos. ¿Vale? Pues de momento, si solo tenemos ese camino en el espacio, podemos utilizar el modelo cinemático inverso todas las posiciones articulares de cada una de las articulaciones y ya tenemos el problema resuelto y ya podemos empezar el ciclo de control. Bien, sabemos que no vamos a encontrar singularidades en el ciclo de control, como ya tenemos todas las posiciones articulares, para que tenemos todas las configuraciones articulares para que tenemos que ir pasando, pues no tenemos mucho cálculo, ¿vale? Simplemente ir pasando por esos puntos y ya está. Y, claro, problemas, pues, evidentemente, como veis, dice, es imposible seguir una línea recta. ¿A qué se refiere? Se refiere al efector final. El movimiento del efector final, pues, no va a ser exactamente el que nosotros queramos, ¿no? Porque nosotros especificamos en función de una serie de puntos en el espacio articular, porque depende de los puntos que nosotros cojamos como punto intermedio en cuanto al movimiento del efector final. Y eso lo vamos a ver a continuación. Es decir, como ya sabéis, ya hemos visto en el modelo cinemático directo, ¿no? La relación entre la configuración articular, es decir, la posición de las articulaciones, ángulos, o sea, distancia, con el efector final, la relación es no lineal, a través de pues, funciones trigonométricas. Entonces, es decir, cuando nosotros nos movemos de una configuración articular a la siguiente, el movimiento del efector final no, lo podemos determinar por el modelo cinemático directo, pero no podemos, pero no va a seguir un movimiento recto entre esos dos puntos, ¿vale? Entonces, la cuestión de especificar un cierto tipo de movimiento o trayectoria del efector final, si vamos a controlarlo del espacio articular, tenerlo en cuenta porque entre dos posiciones articulares, pues el movimiento del efector final pues, va a ser uno cualquiera que podamos llamar que no queramos, ¿no? Que no deseemos, ¿no? Entonces, habría que especificar en la tarea con mucho detalle el movimiento.
Bien, en el espacio cartesiano, bueno, podemos también, si finalmente vamos a trabajar en el espacio cartesiano donde vamos a modificar tareas, pues puede ser más cómodo para nosotros. Bien, pero eso puede parecer muy interesante, pero tiene sus problemas. Es decir, bueno, podemos definir caminos con distintas formas, es decir, podemos decir que el efecto final vaya en línea recta o sin una determinada curva, ¿vale? Que puede ser interesante para el movimiento. Es decir, en el espacio de la tarea podemos definir esas trayectorias del efecto final, que luego tendremos que traducir, y ese es el problema que siempre vamos a tener que trabajar en el espacio particular. Es decir, las actuaciones son sobre los motores que mueven la articulación. Entonces, finalmente, siempre el sistema de control va a tener que trabajar con las configuraciones articulares que va a tener que ir pasando por el camino. Es decir, los dos espacios siempre vamos a tener que trabajar en ellos, ¿no? Y en este ciclo de control, pues tendríamos, pues, nosotros especifica una trayectoria en el espacio cartesiano del vector final y luego ya en el ciclo de control tendríamos que ir continuamente convirtiendo esos puntos en el espacio de la tarea cartesiana al espacio articular para poder mandarle esa orden a los ordenadores. Entonces, ¿qué tenemos? Pues tenemos un ciclo de control que tiene mucho mayor carga computacional porque tiene que utilizar el modelo cinemático inverso continuamente. De la otra forma, lo calculamos al inicio y ya, conforme va pasando el tiempo, se va actualizando las posiciones que tenéis que pasar y se las pasa al control cinemático. Pero en este caso, se calculan dentro del ciclo y, por lo tanto, hay que tener en cuenta esa carga computacional. Otro problema. En el espacio cartesiano vamos a tener singularidades. Por lo tanto, cuando nosotros especificamos una trayectoria en el espacio de la tarea cartesiana, tendremos que prever si va a pasar el manipulador por una configuración singular. ¿Vale? Entonces, eso habrá que preverlo por los que antemano. Y bueno, es verdad, si estamos trabajando en el espacio cartesiano, pues nos va a resultar más fácil definir trayectoria, evitar obstáculos, etc. Entonces, es verdad, pues bueno, uno u otro no están totalmente vendidos. Es decir, la forma de trabajar que uno va a tener una ventaja, otro, o sea, el trabajar en el espacio articular va a tener una ventaja, que por ejemplo en el espacio cartesiano, pues va a ser problema, ¿no? Es decir, si nosotros tenemos trayectoria y queremos que sea cómodo, como por ejemplo en el espacio se puede ir encontrando algún tipo de obstáculo o rectificar la trayectoria, por ejemplo en el cartesiano, en el que de antemano, antes de entrar al ciclo de control, ya le pasamos todas las funciones articulares, pues si quisiéramos rectificar tendríamos que volver fuera y volver a recalcular la trayectoria articular. En el caso cartesiano, del espacio cartesiano, bueno, pues como estamos calculando continuamente la posición articular para que tiene que ir pasando, pues si tuviéramos que hacer una rectificación de la trayectoria, dentro del propio ciclo de control podríamos rectificar. Pero el problema está en que tenemos un alto coste computacional. Por lo tanto, es difícil, pues, no lo tenemos tan fácil para saber cuál es el mejor de los dos para la hora de trabajar. Evidentemente, el segundo pues, sería muy interesante para poder identificar todos los trayectorias de cartesianos, pero también tiene sus problemas, ¿no? Singularidades, etc. Y además, también, en definitiva, siempre vamos a tener la misma situación. Trabajemos de una forma u otra. Las especificaciones de la trayectoria las vamos a hacer en el espacio cartesiano porque es de la tarea. Y las actuaciones las vamos a hacer en el espacio articular porque es el tipo de orden que vamos a tener que enviar con motores. ¿De acuerdo? Bueno, pues, viendo los problemas en el espacio cartesiano, pues tendríamos, por ejemplo, este manipulador en el plano, pues imaginaros que tenemos que una zona amplia, esa zona A, ¿de acuerdo? Queremos llegar del punto A al punto B, o sea, ambos están en esa zona amplia que tenemos fuera, pero si vamos en línea recta, tendríamos que atravesar por la zona intermedia, que ese manipulador que tiene ese segundo eslabón más corto que el primero, no podría alcanzar, ¿vale? Entonces no podríamos realizar ese movimiento y tendríamos que calcular una trayectoria diferente, ¿vale? Bueno, pues esas singularidades habría que preverlas, ¿no? Ya, por ejemplo, en el ejercicio anterior, que seguramente todos habéis terminado ya, sabíamos cómo podríamos anticipar esas singularidades, ¿no? Cómo analizar el jacobiano para saber que tenemos una singularidad cierta. Bueno, bien. Por lo tanto, el control cinemático se trata de generar unas trayectorias que se puedan
sería a lo largo del tiempo, ¿no? Y que el manipulador, pues, el mecanismo pueda realizar en un determinado tiempo. Bien, esas trayectorias normalmente van a venir por el usuario del mecanismo, ¿no? El manipulador, que va a determinar, pues, un punto objetivo, en el que va a tener el espacio cartesiano y una forma en la que desearía que se moviera el manipulador, ¿no? O el efecto final. Es lo más interesante siempre, que el efecto final describe un desplazamiento y también el tiempo en el que debería hacerlo, ¿no? O bien la velocidad de aceleración, ¿no? A lo largo de todo ese camino, ¿no? Bueno, estas trayectorias, pues, evidentemente, entre dos puntos, pues, no puede imaginar que hay muchos caminos, ¿vale? ¿No? Bueno, pues, muchos caminos posibles, ¿no? Pues en todos esos caminos posibles, pues, evidentemente tendríamos que evitar las singularidades, ¿no? Como ya hemos visto antes, ¿no? Y también otras limitaciones físicas de nuestro manipulador o mecanismo debido a los actuadores. Es decir, los actuadores pues, serán motores que no podrán admitir cualquier tipo de orden, ¿no? Es decir, una determinada tensión, corriente, ¿no? Que pueda permitir un movimiento dentro de un determinado límite. O también dentro de un determinado límite, no solo por las posiciones o ángulos, sino también por las velocidades o aceleraciones en un momento determinado. Y también las trayectorias pues, también pueden atender a otro tipo de criterios, como por ejemplo que se hagan con precisión, si estamos haciendo algún trabajo, por ejemplo, de soldadura o de pintar una superficie. Y también de algún tipo, otro tipo, como por ejemplo la suavidad en que se realiza ese movimiento, porque si estuviéramos pintando, pues por ejemplo no podría alejarse o acercarse demasiado porque la pintura que se imprimiría en esa tarea pues podría ser insuficiente o más de lo necesario. Bueno, siguiendo un poco un esquema que podría ser el de las funciones que tiene que ir realizando el control cinemático, ¿no? Pues tendríamos, por ejemplo, un determinado algoritmo que debería de resolver los problemas de irse a un punto objetivo en el espacio, ¿no? Como vemos ahí, dado por las posiciones cartesianas, etc. y la orientación de la herramienta, por el efecto final. Luego, también en cuanto al tipo de trayectoria, a la velocidad o el tiempo en el que tiene que realizarla. Las previsiones, ¿no? Y por lo tanto tendríamos que tener un módulo que genere esa trayectoria de forma que en cualquier instante de tiempo le diera al control de nuestro mecanismo, a nuestro manipulador, al control dinámico, le vaya dando las consignas adecuadas en cada instante de tiempo. Es decir, al control le tendrá que pasar una serie de valores particulares en cada instante de tiempo acorde a la posición que queremos que alcance el manipulador a lo largo de la trayectoria, cumpliendo con la ley temporal o con la velocidad o aceleración que le va a desarrollar. Bien, entonces se trata de que como salida este control de trayectoria cinemático debe ir proporcionando de forma continua en un instante de tiempo T, ¿no? Que sería el ciclo de control, la posición articular que tiene que ir trazando cada vez. ¿De acuerdo? Entonces, para poder especificar esa trayectoria en cada instante de tiempo necesario para el controlador, pues vamos a tener que generar una función continua a lo largo de toda esa trayectoria para poder tener un valor adecuado en cada instante de tiempo. ¿De acuerdo? Que podamos calcular y que esa curva pues, se adecue a el movimiento que tenga que realizar cada una de las rectas. ¿De acuerdo? Bien. Por ejemplo, imaginar que, bueno, estamos en una situación, un problema determinado en el que tenemos en la gráfico A, como veis ahí, tenemos pues dos posiciones articulares, dos posiciones, una inicio y otra final, ¿de acuerdo? En la que, pues, tenemos en el espacio cartesiano, queremos especificarlo, ¿no? Como es normalmente el espacio de la tarea, vamos a tener que especificar pues una trayectoria, por ejemplo, el punto inicial y punto final, ¿de acuerdo? Y una forma en la que debe realizarse el movimiento entre el punto inicial y final, ¿de acuerdo? Bien, bueno, pues el problema sería que ese manipulador de 2 grados de libertad y de entrada tiene que seguir esa línea recta entre dos puntos. Bueno, ¿qué es lo que tendría que hacer el control cinemático, ¿no? Que es lo que estamos diciendo ahora, ¿no? Pues sería, pues, especificar con una expresión analítica
una trayectoria que permita realizar eso. Bien, para empezar, entre esos dos puntos, pues tendré que pasar por una serie de puntos a lo largo de la trayectoria que estarán en una línea recta, ¿vale? Pero como el control lo tenemos, las definiciones para el control dinámico tenemos que hacerlas en el espacio articular, porque es el espacio en el que se va a mover el manipulador, pues tendremos que calcular cuáles son esas posiciones en el espacio articular, ¿vale? Bueno, pues se seleccionan puntos intermedios, ¿no? Por lo que debería de ir pasando, como ese que veis en el gráfico B, J2 y J3, ¿no? Pues tendríamos 4 puntos ya, este intermedio y este final, ¿de acuerdo? Todo eso lo traducimos en el espacio ya cartesiano, perdón, en el espacio articular, pues lo convertimos esos 4 puntos al espacio articular y ya tenemos cada una de las articulaciones en el espacio articular donde estaría, ¿no? Y por dónde debería pasar, para que el efecto final pase por esos 4 puntos. Bien, bueno, pues, ¿cómo tenemos que especificarle al control dinámico una posición, las posiciones articulares, la configuración articular, cada instante de tiempo necesario por el control? Pues entonces, como solo tenemos esos 4 puntos, lo que hacemos es calcular, como veis aquí en la gráfica D, ¿no? Una función que nos una esos 4 puntos. De forma que ya tenemos una expresión analítica y en cualquier instante de tiempo ya tenemos una posición articular. Cuando necesitamos ese instante de tiempo, ¿no? KT, que son cada instante de tiempo que estoy pasándole una configuración articular al control para que pueda ir realizando esa trayectoria, pues ya con esa expresión analítica, pues cualquier punto lo tendremos totalmente, ¿vale? Con eso. Bien, bueno, pues ya cuando se realice el movimiento, lo que tendremos al final, como veis aquí en el espacio cartesiano, en cuanto al movimiento del efector final, sería una trayectoria que sigue esa línea recta. Pero como veis, no sigue perfectamente esa línea recta. El efector final pasa por esos 4 puntos. ¿De acuerdo? Pero entre esos 4 puntos, el movimiento del efector final no sigue exactamente la línea recta, ¿no? Y ahí está uno de los mayores problemas, porque no podemos, para poder controlar que el efector final pasa por todos los puntos de la línea recta, ¿de acuerdo? Tendríamos que seleccionar no solo 4 puntos, sino los infinitos puntos que hay entre esos dos. Si deseleccionamos los infinitos puntos que hay entre esos dos, nos aseguramos que pasa el efector final por esa recta, de forma continua, o por lo menos infinitesimal. Pero el otro problema, el otro extremo, está en que si utilizamos muchos puntos, pues tenemos muchos cálculos que realizar y, por lo tanto, pues eso va a hacer un coste computacional que no es posible que no podamos realizar en el momento cuando tengamos que mandarle las opciones a control dinámico, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que asumir que, bueno, tendremos que seleccionar una serie de puntos para que siga exactamente esa trayectoria, pero podemos cometer cierto error, ¿vale? Podemos cometer cierto error. Bien, en la trayectoria del efecto final entre punto y punto que hayamos seleccionado la trayectoria, pues no es predecible. Podemos calcularla, traemos al final punto directo, sí es verdad, pero no podemos hacer que se ajuste justo a la línea recta, ¿vale? Ese es el problema con el que vamos a tener que trabajar, ¿de acuerdo? Bien, entonces, para empezar, tenemos que conocer, pues bueno, qué tipo de trayectoria podemos realizar con el manipulador, ¿de acuerdo? Lo que se puede esperar que se realiza con ese manipulador. También, pues, por ejemplo, tener un determinado criterio para seleccionar sus puntos intermedios a lo largo de esa trayectoria cartesiana, como hemos visto antes. Puede ser que sean pocos y cometamos mucho error entre esos puntos de la posición que realmente por la que va pasando finalmente el efecto final, ¿no? Bien, luego entre todos esos puntos tendremos que hacer una interpolación para que en el espacio articular pues, tengamos una curva por aquí pasando cada una de las articulaciones. Y evidentemente luego cuando
cuando ya tengamos que el control cinemático tenga que ir pasando continuamente datos de orden al control cinemático de posiciones, pues tendrá que ir actualizando eso de forma continua, por lo tanto la frecuencia en la que se realiza este bucle de control, pues se tiene que tener en cuenta. ¿Vale? En cuanto al criterio de los puntos que tenemos, como hemos visto antes, pues si tenemos una línea recta donde tienes que realizar un movimiento de un punto inicial a uno final, como ya hemos visto, si elegimos muy pocos puntos, pues podremos tener una trayectoria que pueda ser que no sea satisfactoria, porque pueda tener un error muy grande, ¿de acuerdo? La otra forma, pues, sería de especificar muchos puntos que, como ya hemos hablado, pues si seleccionáramos los infinitos puntos que pueden pasar de un punto inicial a uno final, perdón, aquí lo he hecho fatal la línea, pero bueno, da igual, dejamos esa. De acuerdo, pues esa trayectoria, los infinitos, tendríamos una carga de computación elevada con muchos puntos, ¿no? Entonces sería de seleccionar los mínimos posibles, ¿no? En cuanto a la selección, bueno, pues ya veremos que hay incluso formas diferentes de saber cuántos puntos necesitaríamos para cumplir un determinado error, ¿vale? Para que esta trayectoria, pues, se ajuste lo máximo posible, final, que pueda realizar el efecto final y que tenga un error, pues, más pequeño que el anterior, ¿de acuerdo? Bueno. Bien, como sabemos, pues, va a haber infinitas trayectorias que puedan conectar un punto inicial con un punto final. Y siempre, pues, lo más interesante es fijarse en las trayectorias más simples. Siempre lo más simple es lo que nos va a dar mejores resultados, ¿de acuerdo? Pero siempre cumpliendo con la especificación. Bien, y aparte también, evidentemente, para la tarea, pues, sea suficiente. Como decíamos antes, pues, por ejemplo, si tiene mucho error, pues es posible que para la tarea necesitamos una precisión que se tenga que cumplir. Y bueno, esos movimientos pues, se pueden realizar de distintas formas. Podemos mover una articulación en cada instante, una tras otra, en orden, cada una de forma independiente en un instante de tiempo, o moverlas todas al mismo tiempo, pero claro, si las movemos todas al mismo tiempo, también podemos variar la forma en que podemos hacer circulaciones, es decir, podemos mover uno más lento, otro más rápido, en función de algunas condiciones, ¿no? Por ejemplo, moviéndose en trayectoria para mover punto a punto un mecanismo articulado, teniendo todas sus articulaciones, pues la más simple sería mover una articulación y cuando termine su movimiento, mover la siguiente. ¿De acuerdo? ¿Qué tendríamos en ese caso? Bueno, pues tendríamos un movimiento en el que primero, pues, movemos, como vemos aquí en la gráfica, primero movemos la primera articulación Q1, cuando termine su movimiento, en el tiempo T1, pues empieza el movimiento de la segunda articulación. Y se moverá a una determinada velocidad hasta llegar a su posición final. ¿De acuerdo? Es decir, a lo largo del mecanismo podemos tener n articulaciones, pues movemos una tras otra. ¿De acuerdo? Cada instante de tiempo, pues movemos una, el espacio de tiempo que el espacio articular, ¿no? Debe ser desde, por ejemplo, la inicio y final de la articulación o desplazamiento, y así hasta mover el mecanismo completo, ¿no? Toda la articulación. Bien, lo que resulta de esta es un movimiento en el que el efecto final va a seguir un movimiento que se conoce porque se hace en el espacio articular, ¿de acuerdo? Y dependiendo de cómo movamos las articulaciones, una primero o otra después, en el orden en el que la hagamos también va a variar el resultado de cómo se mueve el efecto final, entre un punto y otro, ¿de acuerdo? Además, va a ser movimiento más lento, porque estamos sumando tiempos articulación tras articulación, ¿de acuerdo? También, bueno, menos consumo de energía por los jugadores y además también en cuanto a la etapa de potencia, pues simplemente tendría que estar comandando un motor de una articulación en cada instante de tiempo, por lo tanto se podría utilizar el mismo para cada una de las articulaciones. Bueno, esta prácticamente no se usa, por razones evidentes, ¿no? Es decir, puede ser muy simple su etapa de potencia y el movimiento, pero no es práctica, ¿vale? Eso de mover y tardar tanto en el movimiento. Bien, ¿qué se podría hacer? pues mover toda la articulación a la vez, ¿vale? Bueno, pues se podría mover las dos articulaciones a la vez, pero dependiendo de del cambio de consigna, ¿no? En una articulación puede ser que una tenga mayor recorrido y otra menor. O sea, las articulaciones que terminen antes y otras que terminen más tarde, ¿vale?
que es lo que se ve en esa gráfica de ahí. Como vemos, Q2 pues, tenía un tipo de sutor mucho más pequeño que Q1. ¿Vale? Bien, ¿qué es lo que tenemos ahí? Pues bueno, se están moviendo simultáneamente las articulaciones, pero estamos viendo que la velocidad a la que se mueven las articulaciones pueden ser diferentes, ¿no? Y además terminan en tiempos distintos. El movimiento total final de ese tipo de trayectoria punto a punto del manipulador, pues va a ser la articulación que tenga que recorrer más espacio, ¿no? O que sea más lenta. Bien. Entonces, el problema está en que si resulta que el movimiento de trayectoria tarda un tiempo T1, como aparece ahí en la gráfica, la articulación Q2 se podría haber movido a otra velocidad, ¿verdad? No tendríamos que ir a una velocidad tan elevada, podría ir a una más lenta, ¿de acuerdo? Bueno, pues eso es por el hecho que no se utilice y se utilice otro tipo de trayectoria en el que se coordinan los movimientos de cada una de las articulaciones. Es decir, se calcula el movimiento de todas las articulaciones, el espacio que tienen que recorrer y el tiempo que necesita la que necesite recorrer mayor espacio. Entonces, todas se calculan en base a ese tiempo y por la articulación una llama a una velocidad más lenta, otra más rápida, pero todas empiezan y terminan al mismo tiempo. ¿De acuerdo? Ese movimiento es mucho mejor coordinado, todas se mueven a lo largo de la trayectoria de un punto al siguiente y además no se esfuerza a que todas se muevan a la velocidad máxima o a la velocidad, sino que a las articulaciones que se muevan más lento porque necesitan recorrer un espacio articular, es decir, si es de rotación, por menos cantidad de ángulos, una diferencia de ángulos que es la posición disciplinar, o si es climática, por distancia, en cuanto a la rotación o la contracción. Y habrá algunas que sí que tengan que hacer un movimiento más amplio y tengan que moverse más rápido. ¿De acuerdo? Bien. Básicamente, este movimiento, que evidentemente la trayectoria de efecto final, pues, no es predecible, porque evidentemente estamos moviendo en el espacio articular. El efecto final se moverá en función de cómo sea su estructura, ¿no? Y como vayamos, nosotros determinamos los cinemáticos directos, pues podríamos saberlo, ¿no? Pero no es predecible cómo se va a mover el efecto final, en principio. Bueno, pues a quien habéis trabajado con manipuladores, que utilizan los robots industriales hoy día, ¿de acuerdo? Cuando se especifica una posición inicial y otra final, se calculan los puntos intermedios a lo largo de la trayectoria y entre punto y punto se mueve coordinando el movimiento de todas las articulaciones. De forma que la que tenga que recorrer mayor espacio, pues es la que va a tardar. Vaya a una velocidad un poco más elevada, pero las demás se acomodan para una velocidad más lenta y conservar movimiento a lo largo de todo ese instante de tiempo. Bueno, en cuanto a otras trayectorias continuas, pues se traía, pues, desde el punto de vista de la tarea cartesiana, pues lo suyo sería calcular continuamente por dónde tienen que ir pasando las trayectorias de las articulaciones. Y entonces, claro, si atendemos a la posición del efector final, como estamos viendo ahí en el segundo gráfico, ¿no? En el espacio cartesiano de Minkit, pues si pasáramos justo por una serie de puntos muy numerosos a lo largo de una línea recta, pues el resultado que tenemos es que la trayectoria de las articulaciones pues van a ser pues, un movimiento un poco más caótico, que cambia más con el tiempo y tiene pues, aceleraciones y deceleraciones. Y bueno, aunque la coordinemos a lo largo del tiempo, porque acaben en el mismo instante, ¿no? Pero para realizar ese movimiento, pues tendríamos esas curvas tan extrañas, ¿no? Es decir, el resultado final que vemos es que el efecto final efectivamente pasa por prácticamente todos los puntos de la trayectoria, pero la articulación tiene un movimiento un poco caótico a lo largo de todo el movimiento. Bueno, entonces, la cuestión es, ya sabido un poco cómo se mueven, cuáles son las necesidades, es decir, movimiento en el espacio cartesiano para realizar una tarea, que tenemos que traducir en el espacio articular para poder enviar esa orden al control dinámico. ¿Cómo generamos esa función para que nos una todos esos puntos a lo largo de la trayectoria? ¿No? Bien, bueno, pues nosotros vamos a especificar una serie de puntos por donde queremos que vaya pasando el efector final. Evidentemente, eso lo podemos calcular. Podemos calcular las posiciones articulares que tenga que ir alcanzando cada instante de tiempo, utilizando el modo cinemático inverso, y ya tendremos esos puntos en el espacio articular. Y ahora la cuestión sería utilizar una curva que nos una todos esos puntos y ya tendríamos una función continua.
función continua, pero es importante, ¿no? Una función continua es la que en cualquier instante de tiempo tendríamos esos valores particulares que le deberíamos pasar al control de. Bien. Bueno, pues, claro, esta secuencia de puntos, pues se tendrá que elegir con puntos intermedios entre el punto inicial y final, y tendremos que interpolar todo eso, ¿no? A través de una función continua que nos una todos esos puntos. Bien, pues, para empezar, lo primero sería pues, ver la posibilidad de hacerlo de la forma más simple posible, la interpolación más sencilla entre dos puntos, ¿no? Como siempre sabemos todos, la interpolación más sencilla es la interpolación lineal, es decir, de un punto a otro, ¿no? El camino más directo es la línea recta, ¿no? Entonces, bien, pues esa sería la interpolación más sencilla, ¿no? Que es la que vemos ahí. Bien, la cuestión es que, claro, si nosotros las posiciones las establecemos y las interpolamos todas a lo largo de una línea recta, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurriría con la velocidad de aceleración? Si tenemos línea recta para unir dos puntos, pues habrá discontinuidades. Es decir, porque a la interpolación lineal solamente ponemos dos restricciones, que empiecen en el punto que nosotros queremos y que acaben en el punto que nosotros queremos, en cuanto a posición. Pero las velocidades, entre una recta y la siguiente, no va a haber ningún tipo de continuidad exigida en cuanto a la interpolación. Por lo tanto, la velocidad y la aceleración, la velocidad va a ser discontinua y las aceleraciones podrían ser demasiado elevadas para hacer esos cambios continuos de velocidad. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en cuanto a la interpolación en la trayectoria de forma con una interpolación lineal no es la adecuada. Bueno, eso pensando, seguramente no tendríamos en la cabeza lo que sería la interpolación de una posición en el espacio. Pero ¿qué ocurre con la orientación? Que es algo un poco más, mucho más complejo, ¿no? Es decir, nosotros cuando hablamos de espacio cartesiano, todos se nos viene a la cabeza un problema geométrico en el espacio de posiciones, ¿no? Que es más fácil de resolver, más intuitivo, pero las orientaciones ya es más difícil de saber qué ocurre con ellas. Bueno, pues siempre es un problema. Bueno, pues resulta que las orientaciones también queremos que vayamos de una orientación inicial, que es la que tiene el efector final en una determinada posición, a un objetivo que es la que queremos que tenga en la posición final, ¿no? Como por ejemplo, una determinada orientación, pues yo que sé, para tener el electrodo perfectamente alineado para soltar un punto, o cuando habéis hecho prácticas con los robots de la industrial o habéis visto alguno, pues la posición exacta para coger un determinado tipo de pieza, ¿no? Con la orientación adecuada, pues esa sería la orientación final que queremos alcanzar desde la de origen, que podría ser diferente, muy diferente, y por lo tanto tendremos que cambiar la orientación desde el punto de vista exacto. ¿De acuerdo? Entonces, también tendremos que hacer una interpolación en cuanto a esa orientación, ¿vale? Bueno, nosotros hemos visto que la orientación pues la expresamos como una matriz, la matriz de rotación. ¿De acuerdo? Esa matriz de rotación de 3×3 para las tres orientaciones, la orientación en el espacio de los tres ángulos. ¿De acuerdo? También hemos visto los ángulos de Euler, ¿no? Que tienen varias versiones, varias modalidades, en el que pues, se trata de, digamos, eliminar una redundancia que tiene una matriz de rotación. Una matriz de rotación, como ya hemos hablado, pues una redundancia que en una matriz de 3×3 tiene 9 elementos, cuando realmente en la orientación en el espacio solo son 3 ángulos los necesarios para hacer una orientación en un punto de vista. Una orientación completa. Bueno, pues hay otras formas también de expresar la orientación, que es mediante un eje de giro y un ángulo. Es decir, cuando nosotros hablamos de una orientación inicial a una final, el movimiento de rotación de la posición inicial a la final se realiza respecto a un eje arbitrario en el espacio y sería solo un giro para convertir esa orientación inicial a la final. Ese eje de giro depende de cuál es la orientación final y cuál es la final y cuál es la inicial, ¿de acuerdo? Pero, pues, con un giro se resuelve. Pues esa es la forma en que se trata de expresar con lo que se llama eje y ángulo, ¿no? Que creo que en español se dice normalmente de otra forma, que es par de rotación, ¿vale? Y también, de otra forma, es expresar lo mismo, pero de una forma matemática más compacta y más fácil a la hora de operar, que son los cuaternios. No sé si me he utilizado alguna vez, pues los cuaternios son muy convenientes para trabajar con orientación. Bueno, pues entonces ese camino entre dos orientaciones
también tendremos que interpolarlo entre la orientación inicial y la final, y podremos utilizar cualquiera de esas 4 modalidades. ¿De acuerdo? Bien, es verdad que hay algunas que van a ser más problemáticas que otras. ¿De acuerdo? Entonces, si usamos la matriz de notación, por ejemplo, vamos a tener resultados inconsistentes a lo largo de la trayectoria. Y eso es porque esa matriz, pues bien, expresa una orientación en el espacio, que decimos que son redundantes, y esa redundancia, pues evidentemente tiene que cumple unas determinadas condiciones, y es que se trate de esté compuesta esa matriz por vectores ortonormales. Por lo tanto, la matriz tiene que ser ortonormal, y si no lo es, no es una matriz de notación. ¿De acuerdo? Si hiciéramos una interpolación lineal entre dos orientaciones, como por ejemplo esta que tenía aquí, el del líder de ¿no? Un ejemplo muy sencillo, tenemos dos orientaciones, orientación inicial y la final, ¿vale? Entonces, la orientación final pues, consiste en un giro de 90 grados a lo largo de la esfera, ¿no? Y otro de 90 grados respecto al eje, ¿no? Respecto a la orientación inicial. Bien. Bueno, pues si esas dos matrices lo cogemos en una interpolación lineal a su elemento, pues el punto medio nos saldría esa matriz que tenía abajo, en la que tendríamos pues, un medio menos un medio, 0, 0, 1. Pues estaría compuesto por elementos que son todos un medio, ¿no? Si en la posición inicial tenemos 1 que estaba en 0, pues la posición intermedia es un medio. Si tiene que ser negativo, pues como el segundo elemento, ¿no? Pues, bien, pues esa matriz, que sería la del punto intermedio, no es ortonormal. Entonces, es un resultado inconsistente con lo que debería de obtenerse como matriz de notación en el movimiento entre esas dos orientaciones. ¿De acuerdo? Es decir, no podemos usar las matrices de rotación directamente, sobre todo con una interpolación lineal. Simplemente con ese ejemplo ya se ve. ¿Cómo podríamos hacerlo? Bueno, pues los ángulos de Euler son 3 ángulos y podemos hacer una interpolación lineal en cada uno de los ángulos. ¿Vale? Es decir, tendríamos un ángulo, por ejemplo, el ángulo de pues, rotaciones X y Z. ¿Vale? Los vectores X y Z. Si no otras, pues cogeríamos cada uno de esos ángulos y haríamos una interpolación lineal entre cada uno de esos ángulos. Nos daría un ángulo, ¿no? En X, otro en Y, otro en Z, como diría desde el punto inicial hasta el final, cada uno de esos 3 ángulos. Y conseguiríamos hacer una rotación. ¿De acuerdo? Pues perfectamente. Tendríamos instantes de tiempo, desde el medio hablamos cada instante de tiempo, con esa interpolación lineal y un nuevo ángulo con el que tendríamos que pasar cada instante. Bien, bueno, pues la cuestión es que si hacemos ese tipo de interpolación y vemos el cambio de la orientación, porque al final vamos a ver un cambio de orientación que resulta bastante extraño, es decir, porque va a ir alcanzando orientaciones que no corresponden con la orientación como deben de ir incrementándose desde el punto inicial hasta el final, porque son rotaciones que se refieren a los ejes coordenados de X y Z. ¿De acuerdo? La forma más natural de realizar un movimiento desde el instante inicial hasta el final, simplemente con un cambio de orientación desde el instante inicial hasta el final, cambiando un único ángulo, sería una rotación a lo largo de un único eje. Y ese eje vendría definido por cuál es la orientación inicial, cuál es la final, y cuál es el ángulo que haría cambiar de una a otra. Entonces, en cada momento, entre cada dos puntos, tendríamos que calcular ese eje y realizar ese giro. ¿Vale? Pues eso se puede hacer y con otro tipo de representación que sería la de par de rotación o los cuaternios. ¿Vale? Para que veáis un ejemplo más gráfico sobre qué es lo que está tratando de explicar, aquí tenéis un ejemplo. A ver qué ocurre. Ah, porque no tengo el puntero. Un momento. Ahora sí. Bien. Bueno, pues fijaros, eso es un giro. Esto yo también lo tenéis en el campo disponible. Y que lo sepáis, porque eso lo registrar. Vamos a ver qué ocurre aquí. ¿No se carga? Bueno, voy a tener que salir de aquí. Fijaros, aquí sí se ve y en pantalla completa no. Bueno.
Bien, como estáis viendo, bueno, pues lo pongo así, se ve, lo tenéis en los vídeos en el campus. Como estáis viendo ahí, ese es un giro de una orientación inicial, que es la que podéis ver, por ejemplo, en el vídeo de largo también se ha podido. Y fijaros los giros, las orientaciones que va alcanzando el efecto final o la herramienta a lo largo de la trayectoria. E incluso pasa por una configuración simple. Y ni siquiera llega a la configuración inicial, perdón, a la orientación final. ¿Vale? ¿Por qué realiza ese movimiento tan errático desde la orientación inicial hasta la final? Pues porque está realizando giros respecto a tres ejes coordenados que son los sistemas de referencia, o bien de la base o de la herramienta, ¿de acuerdo? Pero son tres ejes diferentes y está haciendo tres giros al mismo tiempo. Por lo tanto, no está rotando de una forma gradual, desde una posición inicial a una final. La mejor forma sería utilizar pares de rotación o cuaternios, de forma que, en función de la orientación inicial que tiene la herramienta, y al final calculamos un eje respecto al que tiene que girar para alcanzar desde una orientación hasta el objetivo final, y solo tiene que realizar un giro. Y fijaros cómo el movimiento sí que es un movimiento gradual que le está llevando de la orientación inicial hasta la final. ¿Vale? Pues esa es la mejor forma de especificar un cambio de orientación mediante par de rotación o cuaternios. ¿Vale? De esa forma, pues, además, si utilizamos cuaternios, pues utilizamos una forma de expresar la orientación desde el punto de vista matemático mucho más compacta y que además desde el punto de vista computacional es muy bueno porque podemos operar directamente con vectores de 4 elementos para expresar las orientaciones y por lo tanto es precisamente la que implementan los robots industriales hoy en día para realizar para especificar la orientación. ¿De acuerdo? Entonces, ese coste computacional, por ejemplo, que estamos hablando, sería muy aliviado por el hecho de utilizar este tipo de representación. ¿De acuerdo? Bueno. Bien. ¿Eso significa que si nos empeñamos en trabajar con matriz de rotación no podemos hacerlo? Pues sí, claro que sí. Solo que la mejor forma no es ni interpolar la matriz, que da valores inconsistentes, ni interpolar los ángulos de Euler para construir la matriz de rotación, porque darían giros que no son, porque estaríamos realizando tres giros sobre tres ejes que no se corresponden con la configuración inicial y final y por lo tanto haría un giro que se estaría muy fuera de las posiciones que deberíamos de alcanzar, ¿de acuerdo? A lo largo del cambio de orientación. Pero podemos utilizar directamente ese par de rotación o cuaternios, ¿vale? Pues para determinar, más bien, ese par de rotación, ese eje que calculamos en un momento determinado, en una orientación inicial, así, calculamos el eje que nos lleva de la inicial a la final, simplemente realizando un solo giro, ¿vale? Como hemos visto en ese resultado, que es el más idóneo, para tener un cambio gradual de orientación que nos lleve de la inicial a la final, ¿vale? Bueno, pues sería definir ese par de rotación. Es decir, ahí como veis, en esta representación tendríamos en primer lugar, pues en el espacio, tendríamos que definir ese vector K que ese vector K en el espacio que nos lleva de la orientación inicial a la final, ¿vale? Bien, pues entonces ese vector K lo que hacemos es girarlo para convertirlo en, por ejemplo, en triángulos de orientación que deberían de ir cambiando, pues realizamos un giro alfa para pasar ese eje al plano XZ, un giro beta para pasarlo al eje Z, ¿de acuerdo? Y ya tenemos vector G, perdón, el vector K, justo alineado con el eje Z. Pues aquí en el eje Z, cuando ya lo tenemos ahí alineado, a lo largo, respecto a ese eje Z, realizamos ya el giro de un determinado ángulo θ y luego deshacemos los giros para convertir el vector K en el que está en la posición original, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto significa que, desde el punto de vista de la matriz de rotación, primero hacemos una rotación respecto al eje X, un ángulo alfa, una rotación en el eje Y, ángulo menos beta, luego realizamos la rotación en Z del ángulo Z, que es el que realmente el ángulo que hay que girar, y luego deshacemos los giros beta y alfa, ¿de acuerdo? Total, pues que conseguiríamos hacer
una rotación, tendríamos la matriz de rotación para hacer la rotación respecto a ese eje arbitrario K, un determinado ángulo θ, concatenando estas 5 matrices, de esas 5 operaciones que hemos visto aquí. ¿De acuerdo? Por lo tanto, lo único que tendríamos es que calcular ese valor, ese par de ángulos, perdón, ese par que es, por un lado, el eje y el ángulo que debe girar, e interpolar el ángulo. Y ese ángulo, girarlo respecto al eje K. Lo podemos hacer. Ese giro respecto al eje K, pues podemos utilizar una representación mediante cuaternio, o par de rotación para hacer ese giro. O bien, si queremos utilizar matrices de rotación, tenemos que hacer todas esas rotaciones. ¿De acuerdo? Y el ángulo θ es el que nos va a dar la interpolación, desde el punto inicial hasta el final. Solo hacemos un giro. ¿De acuerdo? Es lo más óptimo para ir de una orientación inicial a una final. Cuestión, bueno, pues ya estáis viendo. El coste computacional de hacer esa operación con matrices de rotación es bastante elevado. ¿De acuerdo? Porque calculamos un eje sobre el que hay que girar cuando tenemos una orientación inicial y final, pero luego hay que realizar 2 giros. El giro del ángulo θ, hay que calcular 2 giros para convertir ese eje K en el eje Z, luego deshacerlos y multiplicar 6 matrices, no 5 matrices, ¿no? ¿Sí? 5 matrices donde el ángulo θ va a estar interpolándose y van a tener que seguir realizándose esa multiplicación de 5 matrices. Bueno, pues mucho más compacta y mucho más eficiente desde el punto de vista computacional utilizo el cuaternio. En el cuaternio vamos a especificar, vamos a tener en sus cuatro, si no habéis trabajado con un cuaternio, bueno, los cuaternios tienen, son 4 componentes. Primero, se relaciona con el ángulo y los otros 3 con el eje de giro. Y por lo tanto solo tenemos que interpolar el ángulo. Mucho más sencillo que, por ejemplo, este de las matrices. Bien. Bueno, pues podemos concluir que precisamente, la mejor forma de trabajar en cuanto a la hora de realizar un cambio de orientación, es decir, para trabajar con la orientación, o utilizar cuaternio o par de rotación. Pues ya después de haber visto cómo podemos resolver el problema de orientación, en cuanto a hacer una orientación inicial final, lo podemos hacer simplemente con una interpolación lineal, ahora cambiando solo un único ángulo, que gira respecto a un eje, que tengamos que calcular, ¿no? Que será arbitrario, que será cualquiera, en función de cuál es la orientación final, pero solo con un único giro. Bueno, pues habíamos dejado un poco aparcado el problema del movimiento en el espacio, es decir, la posición en el espacio. La posición. Bien, como siempre sabemos, bueno, en el espacio cartesiano siempre el movimiento más sencillo es una línea recta, ¿de acuerdo? También es verdad que se puede hacer una trayectoria circular en un punto u otro, puede ser interesante, ¿no? Por ejemplo, con una determinada tarea, ¿de acuerdo? Y esta trayectoria, tanto esa como una curva, pues se puede describir fácilmente con una función que pase por todos esos puntos del medio. Bien, bueno, pues para el punto de vista articular también tenemos que conseguir esa interpolación. Es decir, cada una de las articulaciones va a tener que ir pasando por un valor articular concreto, o sea, por una configuración concreta, y tenemos que especificar una determinada función que nos una todos esos puntos, ¿no? El espacio articular de cada una de las situaciones. Bien, bueno, pues la forma habitual en que vamos a trabajar pues sería especificar la tarea en el espacio cartesiano, seleccionar una serie de puntos, esos puntos intermedios transformarlos al espacio articular y en el espacio articular pues calcular esa función analítica que nos une todos los puntos. De forma que conseguimos una función continua en el que en cada instante de tiempo pues, podemos calcular una posición articular para cada una de las articulaciones. Entonces haríamos una interpolación para cada articulación. ¿De acuerdo? Y luego ya el vector final pues, realizará un determinado movimiento y pasará por esos puntos intermedios que hemos definido en la trayectoria. Bien, entonces, hay que tener en cuenta ciertas cuestiones. Por ejemplo, el número de puntos que nosotros elijamos a lo largo de toda la trayectoria
pues va a tener mucha importancia desde el punto de vista computacional. Es decir, si elegimos muchos puntos, vamos a tener que calcular una curva que pase por muchos puntos. ¿Vale? Son muchos cálculos. También, si elegimos pocos, pues el error que puede haber al pasar el efecto final entre un punto y el siguiente, puede haber un error más elevado o menor en función de si esos puntos están muy separados o muy. Es difícil, ¿no? Es que, bueno, como siempre encontramos un compromiso. Es decir, ni podemos elegir muchos puntos de forma que nos haga computacionalmente intratable el problema, ni tampoco podemos elegir pocos desde el punto de vista de que el resultado no sea satisfactorio. Es decir, el efecto final pasa de la posición inicial hasta la final, pero entre medio pasa por una serie de puntos que sí pasa exactamente por esa situación, pero entre ellos comete un cierto error que a lo mejor ese error no es visible desde el punto de vista material. Bueno, pues elegir cuáles son esos puntos, ¿no? Pues de forma habitual, lo más normal es en un espacio cartesiano que tenga un punto inicial y final, es elegir de forma equidistante con un número de puntos pues, más o menos elevado, equidistante. Con eso es suficiente. ¿Vale? ¿Cuántos son suficientes? Bueno, pues no hay una forma concreta, o sea, no hay un número determinado, depende de la trayectoria lo amplia que sea, ¿no? Pero también hay métodos que nos permiten decir cuáles son los que deberíamos de elegir. ¿De acuerdo? Bueno, esos puntos, por ejemplo, si lo hacemos, por ejemplo, aquí, tal como decíamos aquí abajo, que dice seleccionando simplemente puntos que esté a lo largo de la trayectoria, pues definidos con dividirlo un número suficiente de puntos, pues puede resultar suficiente, pero claro, no podemos asegurar el error final. Entonces hay un algoritmo que se llama desviación acotada, que lo que nos dice es que podríamos ir haciendo un cálculo previo para poder determinar el error que se va a cometer, ¿no? Por ejemplo, elegimos un punto intermedio y calculamos la trayectoria. Simplemente con ese cálculo intermedio lo pasamos al espacio articular, calculamos ese polinomio y vemos por dónde pasa. Y podríamos pues, ver ese error máximo que comete. Si este error está por encima del error máximo que podríamos obtener, pues eso significa que necesitamos más puntos. Pues se cogen más puntos intermedios y se vuelve a calcular la trayectoria. Si ese error vuelve a pasar del error admisible, pues volvemos a coger puntos intermedios. Y así hasta que el error que cometamos pues, esté por debajo del error máximo que podamos admitir a lo largo de esa trayectoria. ¿De acuerdo? Y ese nos daría el número óptimo de puntos. Problema, pues, que hay que hacer el cálculo previo, ver toda la trayectoria, sacar, interpolar, luego un número muy pequeño de puntos, pues ir de la trayectoria real del efecto final hasta que lleguemos a ese punto. Entonces, hay un trabajo previo que realizar, que bueno, nos asegura ese resultado, pero en principio, si elegimos muchos puntos, siempre que no sean pues, millones de puntos, pues sí, puede ser suficiente y no es necesario hacer ese cálculo continuamente, ¿no? Entonces, en función de cuando tengas un manipulador, cuando un fabricante, ¿no? Pues desarrollar el sistema de control, el manipulador con su controlador, pues para el espacio en el que se mueve, el espacio de trabajo en el que se mueve el manipulador, ¿no? Pues un espacio finito, ¿no? En función de su mecanismo, hasta donde puede alcanzar dentro del espacio, ¿no? Cuánto se extiende, cuánto se retrae, y el espacio de trabajo que tiene, pues en función de ese espacio y un número, por ejemplo, de precisión que te puede dar variables, pues comete error de milímetros o de décimas de milímetros. Pues porque cuando hace la trayectoria, calculando incluso la trayectoria más grande posible, pues el número de puntos que siempre se utiliza y que es admisible desde el punto de vista computacional para hacer el cálculo y pasar en las órdenes al control dinámico, pues te asegura como máximo ese error, ¿de acuerdo? Y por lo tanto no tiene que hacer continuamente este tipo de adaptación en cuanto a la trayectoria. También es verdad que también puede optar por hacer eso. Bueno, pues en cuanto a la trayectoria, bueno, si tenemos ya una secuencia de puntos, que lo hemos elegido entre el punto inicial y final, y los puntos intermedios, que hemos elegido una secuencia ya de puntos intermedios, pues ahora lo que nos falta es trazar esa curva que nos une todos esos puntos, ¿vale? Bien, tenemos que tener en cuenta en que, bueno, pues tendrá que ir pasando esa trayectoria, pues no tendrá que ser una curva que sea suave y que nos permita realizarla
tiene una curva que nos une todos esos puntos por donde tiene que ir pasando, porque es un primer requisito, y como requisito adicionales en que en velocidad de aceleración, pues el movimiento pues, sea posible con el manipulador, es decir, que no haya aceleración excesiva, que saturen los actuadores y que las velocidades pues, se acomoden a la velocidad que nosotros queramos en la especificación de la tarea. ¿De acuerdo? Bien, pues tenemos que buscar esa función polinómica que nos va a unir todos esos puntos. Bien. Por lo tanto, en tiempo real, ¿qué hay que hacer? Pues tenemos todos esos puntos, tenemos que calcular los polinomios de todos esos coeficientes, los coeficientes de todos esos polinomios, y cuando ya tengamos la curva continua, pues utilizar ese polinomio para cuando nos vaya pidiendo el control dinámico un punto, poder determinarlo en cada instante. ¿De acuerdo? Y eso hay que hacerlo continuamente. Bueno, pues lo primero que podemos pensar todo es decir, vale, yo tengo n puntos, pues hago un polinomio de orden n, ¿no? Sería la primera idea que se nos viene a la cabeza. Bueno, pues hagámoslo, ¿no? A ver qué nos encontramos. Bueno, pues si tenemos n puntos, necesitaríamos un polinomio de orden n más 1 para pasar a por todos n. Ese polinomio de orden n más 1 va a tener n más 2 coeficientes, por lo tanto nos va a imponer n más 2 condiciones de contorno. En esas condiciones de contorno vamos a tener n condiciones de control que va a ser cada uno de los puntos por los que tiene que pasar, porque tiene que pasar por eso, que son los que nos vamos a especificar, más 2 velocidades. Las 2 velocidades pues serán pues, la velocidad inicial y la final en ese trayecto. ¿Vale? Bueno, pues el problema de trazar, de interpolar un polinomio de orden n más 1 tiene varios problemas. Uno es que, evidentemente, un polinomio con un grado muy elevado y hay que calcular muchos coeficientes. ¿De acuerdo? En el que tenemos pues, n más 2 impuestos. Además, los términos de mayor orden, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de términos de orden de n más 1, ¿de acuerdo? Conforme el polinomio pues, tiene un grado muy elevado, pues va a tener un comportamiento oscilatorio, es decir, las trayectorias del manipulador pues, se van a ver movimientos con sacudidas que no van a ser muy continuos. Además, vamos a tener errores numéricos a la hora de calcular esos polinomios, vamos a tener errores numéricos en cuanto a los puntos por los que finalmente va a pasar, ¿de acuerdo? Y además también, y lo más importante es, si nosotros trazamos ese movimiento con n puntos, desde el punto inicial hasta el final, y resulta que tenemos que modificar por donde pasa uno de los puntos intermedios, tenemos que volver a calcular el polinomio desde el inicio, ¿de acuerdo? De nuevo, ¿de acuerdo? Tenemos que calcular el polinomio de orden n más 1 de nuevo. Bien. Bueno, pues entonces, si esa no es una buena solución, pues vamos a usar funciones más simples. Bien. Bueno, pues para usar funciones más simples y que se cumplan todas las condiciones de contorno de pasar por los n puntos, si usamos funciones más simples tenemos menos condiciones de contorno. Es decir, si usamos un polinomio de menor grado, va a tener menos condiciones de contorno. Bueno, pues lo que podemos hacer es que simplemente se interpola entre 2 puntos por segundo. Es decir, si no tenemos n puntos, calculamos un polinomio entre cada par de puntos, desde el principio hasta el final. Lo vamos enlazando y al final acabamos teniendo una sola curva. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Que tenemos que asegurar que esas curvas, una tras otra, ¿no? Pasan por los puntos que deben de pasar. ¿De acuerdo? De forma que es continuo, que es lo que siempre buscamos, una función continua. Bien, entonces, esas curvas que vamos a interpolar, esas funciones que vamos a interpolar entre cada par de puntos, pues las condiciones de contorno de cada pequeña curva que una 2 puntos van a tener que compartir el punto intermedio que une una con la siguiente para que se consiga. ¿De acuerdo? Bueno, pues además también esas curvas se van a calcular una para cada grado de libertad, cada articulación, ¿de acuerdo? Y por lo tanto se tendría que repetir esa operación, o sea, esas curvas se tendrían que hacer para cada una de las articulaciones. Si nuestro manipulador tiene 6 articulaciones, tendremos que hacer 6, ¿de acuerdo? Para cada una de las articulaciones. Bueno, es decir, y esta interpolación también se puede aplicar en el espacio de la tarea para interpolar a lo largo del espacio cartesiano. Pero finalmente, como sabéis, teníamos que introducir siempre la posición, es decir, la configuración articular. Es decir, si hacemos el control cartesiano, podemos hacer una trayectoria en el espacio cartesiano. Pero luego, cuando el control dinámico tenemos que pasarle la consigna
de la posición de una de las articulaciones, pues esa posición en el espacio cartesiano tendremos que calcular la posición articular, ¿de acuerdo? Y por lo tanto tenemos que tirar del modelo sigmático inverso dentro del ciclo de control, como hablamos en un principio. Pero esa interpolación se podría usar en el espacio cartesiano, ¿de acuerdo? Bueno, pues bien, entonces, dado que tenemos ya la posición articular, pero hay que pasar en dos puntos sucesivos, ¿de acuerdo? En cuanto a posición, el 1, U sub i, pues la interpolación más sencilla, como hemos dicho al principio, sería la interpolación lineal, ¿de acuerdo? Para tener la trayectoria entre dos puntos. ¿Problema que tiene eso? Ya lo hemos hablado antes. Es decir, si nosotros cada par de puntos lo unimos por una línea recta, tenemos lo que estáis viendo en la parte superior, en la gráfica superior. Es decir, una línea recta que une cada par de puntos. Pero si esa función, que es continua en cuanto a posición, si la de las velocidades, evidentemente no es continua en cada vez que cambiamos entre un punto y el siguiente, ¿de acuerdo? Es decir, no es continua en estas posiciones, ¿de acuerdo? En cada punto intermedio que vamos a ir atravesando tenemos una discontinuidad y por lo tanto eso va a suponer un cambio de velocidad instantáneo que puede ser más elevado en unos momentos y en otros menos. Pero esto, en cuanto a aceleración, como vemos abajo, nos va a exigir una aceleración infinita que no podemos realizar en la práctica, porque los motores van a tener una limitación, se van a saturar los actuadores. Bien. Bueno, pues bien, una vez que tendríamos eso, podríamos hacer un movimiento pues, independiente de cada una de las articulaciones o forma coordinada, ¿de acuerdo? O en el espacio cartesiano. Pero, sin embargo, esa interpolación, como hemos visto, es un problema. ¿Qué podemos hacer? Pues tendremos que buscar otra interpolación entre cada par de puntos que, si nos asegure, nos dé más condiciones que simplemente dos, porque la interpolación lineal solo tiene dos y sería posición inicial, posición final. Y ya está. Entonces es lo que nos ocurre en lo que hemos visto antes. Entonces, pues si utilizáramos un polinomio de tercer orden, pues tendríamos tendríamos un polinomio de grado 3 y por lo tanto tendríamos 4 coeficientes que determinamos. Esos 4 coeficientes nos significa que son 4 condiciones de contorno y que podemos imponer 2 para la posición y 2 para la velocidad. Entonces, podríamos poner unas condiciones de contorno para cada par de puntos en que pase por los dos puntos extremos, ¿no? Fronteras, es decir, que cada par de puntos, y que además cumple con la velocidad del movimiento anterior y el posterior. Y por lo tanto sería continuo en velocidad. ¿De acuerdo? Bien, eso exige que cuando vayamos a esa interpolación tendríamos que conocer los puntos por los que tengan que ir pasando, que eso es obvio, que ya lo hemos obtenido, pero también la velocidad. Eso ya no está directo, porque hasta ahora estamos hablando de posiciones en el espacio, pero las velocidades no las conocemos. Ya veremos modelo. Bien, entonces la trayectoria estaría compuesta por una serie de polinomios cúbicos para cada par de puntos, desde el primero hasta el último. ¿De acuerdo? Y, bueno, ese conjunto de polinomios cúbicos enlazados uno tras otro son lo que se denominan splines. ¿De acuerdo? Que también se utilizan en otros campos diferentes, como por ejemplo la computación gráfica, o a la hora cuando habéis hecho, si alguno de vosotros pues está acostumbrado a utilizar, por ejemplo, un programa, algún entorno de diseño mecánico o algo así, ¿no? Que tenga representaciones tridimensionales, y a la hora de la superficie, pues, y de detectar un tipo de curva entre varios puntos, pues precisamente se utiliza desde el punto de vista computacional esa spline. ¿De acuerdo? Pues lo mismo. En este caso sería, para cada par de puntos, hacer esto. Es decir, a un polinomio cúbico, como el que tenemos arriba, ¿de acuerdo? Que sería este que tenemos aquí. Uy, perdón. Estoy muy cómodo. Bien, polinomio cúbico, que es el que tenemos aquí arriba, ¿de acuerdo? Este que tenemos aquí. Tenemos 4 coeficientes, ¿no? Primero independiente, primer orden, segundo y tercero, ¿de acuerdo? Y imponiendo esas condiciones de contorno, que pase por cada punto Q sub i, y aparte
continuidad en posición y velocidad, pues así determinaríamos los coeficientes, ¿de acuerdo? Y así ya tendríamos un polinomio cúbico entre un par de puntos. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa? Los puntos por los que va a ir pasando lo conocemos, ya lo hemos cogido, ¿no? Va a elegir un punto intermedio del punto inicio y final, a esos puntos calculamos las posiciones articulares, ¿no? Y los puntos ya lo sabemos. Pero ¿qué pasa con las velocidades? Hasta ahora no hemos hablado de velocidades. Y tenemos que conocerla para imponerla como condición de contorno, ¿vale? Aquí, estas condiciones de contorno, como estáis viendo aquí, pues tendríamos la de la posición en el punto Q sub I, posición en el punto I más 1, pero luego también está la velocidad en el punto I y la velocidad en el punto I más 1, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, bueno, pues para eso tendríamos que determinar la velocidad de alguna manera. Bueno, una forma, desde el punto de vista computacional, bastante eficiente y que da unas velocidades, pues, adecuadas, es este que propone Craig, que también está en la bibliografía, que se trata simplemente de establecer la velocidad en un punto Q sub I, ¿de acuerdo? En un punto Q sub I como velocidad nula o la media de la velocidad que tendría que haber del cambio de velocidad entre el punto I y I más 1, ¿de acuerdo? Teniendo en cuenta los conceptos. Es decir, si el signo entre la posición I y la I menos 1 no cambia, velocidad cero. Si cambia, pues tendríamos ese tipo de velocidad. ¿De acuerdo? Bien, esto lo bueno que tiene es que es muy fácil de implementar y además te da una velocidad continua bastante apropiada. Y el problema está en este tipo de polinomios cúbicos en que estamos poniendo condiciones a la posición y a la velocidad, pero no a la aceleración. ¿Vale? Por lo tanto, la aceleración no estamos asegurando que sea continua. Una forma de hacerlo es establecer, pues, imponer esa condición de forma externa, es decir, no tenemos condiciones de contorno para poner una aceleración continua, ¿vale? Por ponerlo en una condición de contorno, pero sí podemos hacer que las velocidades cumplan una determinada continuidad para la aceleración, ¿no? Ese es el planteamiento de este que tenéis aquí, que sería el resolver este conjunto de ecuaciones, ¿de acuerdo? Para calcular todas las velocidades en cada punto, ¿de acuerdo? Como tenéis, desde Q1 hasta Q+, que sería el último punto de la trayectoria. Desde el primer punto de la trayectoria hasta el último, con este sistema de ecuaciones, para asegurar que las aceleraciones son continuas a lo largo de todos los puntos, pues resolviendo este sistema de ecuaciones, pues tendríamos las velocidades a lo largo de todos los puntos, ¿de acuerdo? Como veis aquí en esta notación, bueno, pues los puntos tienen expresado aquí del punto inicial hasta el final, ¿de acuerdo? Y, bueno, las exponenciales son estas que tenemos aquí fuera, ¿no? ¿Vale? Digo para que no os confundáis por si lo queréis utilizar, ¿de acuerdo? Está desde el punto 1 hasta el punto K, los tiempos y las posiciones que deben ir alcanzando. Y resolviendo ese sistema de ecuaciones, ya de una tacada podríamos calcular todas las velocidades a las que tiene que ir pasando la articulación. Y de una sola vez ya tenemos todas las velocidades y ya podemos imponer esas condiciones de velocidad. Y con esta nos aseguramos que las aceleraciones pues van a ser continuas. ¿De acuerdo? Las aceleraciones a lo largo de toda la trayectoria. Bueno, ya lo único que falta es que, claro, el número de incógnitas pues sería tenemos caminos de ecuaciones. Para resolver todas las incógnitas, pues simplemente tendríamos que poner que la aceleración, por ejemplo, al final del principio, pues son 1. Que resulte que esa trayectoria forma parte de otra previa y de otra posterior, pero bueno, que no son las que tendrían esas trayectorias que tienen antes y después de esta que estamos calculando, ¿de acuerdo? Otra alternativa, como hay varias. Una de ellas es el llamado sonar bastante, ¿de acuerdo? Pues sería si, evidentemente, estamos hablando de trayectoria. Y hemos dicho que trayectoria es camino en el espacio y una instante de tiempo por el que tiene que ir pasando por cada uno de los puntos o una velocidad. Pues si en el espacio de la tarea hay especificado una velocidad, pues esa velocidad la podemos traducir a velocidades articulares, ¿verdad? Eso ya suena como se puede invertir, ¿no?
Pues ya como hemos visto, utilizando la matriz jacobiana. Es decir, nosotros en la tarea tendremos una determinada velocidad por la que pasa cada uno de esos puntos, pues podemos esa velocidad convertirla mediante el jacobiano inverso a velocidad articulada. Eso ya lo habéis hecho, por ejemplo, en el ejercicio anterior. ¿De acuerdo? Pues esa sería la otra forma de hacerlo. ¿Problema? Pues, como siempre, si pasamos por configuraciones articulares singulares o cercanos a ellas, que nos pueden hacer que una pequeña velocidad en el espacio cartesiano se convierta en una velocidad muy elevada en el articular. Es decir, no deberíamos pasar cerca de singularidades, pero eso ya lo sabemos desde el principio. ¿De acuerdo? Pues esa matriz jacobiana, como ya sabemos, también nos puede advertir de ese problema, de que estamos cerca de una singularidad. Bueno, hay más alternativas, es decir, si nos preocupa que no sea continua la trayectoria en cuanto a la aceleración, pues otra forma más simple sería decir, bueno, pues en lugar de tener 4 condiciones de contorno, ¿por qué no vamos a tener 6? Pues para tener 6, pues simplemente lo único que necesitamos es que el polinomio que une cada par de puntos, en lugar de ese cúbico, que sea quinto, del quinto orden. Así que ese polinomio de ese grado, pues tendríamos 6 condiciones de contorno. Y en esas 6 condiciones de contorno, pues podríamos establecer continuidad en la posición, en la velocidad y en la aceleración en los extremos de esas curvas. ¿De acuerdo? De esa forma, nos aseguramos de que tenemos continuidad en posición, velocidad y aceleración. ¿De acuerdo? Bien. Aquí estamos en las mismas. Tenemos que conocer las velocidades, pero además las aceleraciones por las que queremos pasar. ¿De acuerdo? Bueno, y ya para terminar, uno que es bastante útil es la interpolación trapezoidal. ¿De acuerdo? Ese nombre lo recoge porque sigue un perfil concreto, ¿de acuerdo? Que tiene esa forma trapezoidal para la velocidad. Y lo que se trata es de utilizar pues, una interpolación sencilla y, sobre todo, lo más interesante es que, claro, con las trayectorias que hemos estado viendo hasta ahora, pues bueno, podemos ir variando a lo largo del tiempo de posiciones, ¿no? Y de velocidades, pero también puede hacer que esas velocidades tengan que ir cambiando continuamente y tengamos continuamente aceleraciones. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a tener el control dinámico del manipulador, tendría que ir continuamente controlando esas aceleraciones y esos cambios de velocidad. Bueno, pues se podrían hacer de forma que la velocidad se mantenga constante siempre que la especificación de la tarea sea así, que como suele ser habitual, se mantenga constante a lo largo de la trayectoria. ¿De acuerdo? Bien, pues de esa forma se puede conseguir simplemente haciendo una interpolación lineal en la velocidad desde la posición inicial hasta la final, perdón, manteniendo la velocidad constante, es decir, yendo de forma lineal de la posición inicial a la final, salvo en los extremos, en las que habría que acomodar la velocidad por la que viene el manipulador en el instante inicial y cómo debería acabar en el instante final. ¿De acuerdo? De forma que lo polinomio pues sería, la interpolación sería lineal en cuanto a posición en el tramo intermedio y en los extremos pues sería un polinomio de segundo orden para acomodar la velocidad de inicial y final. Bueno, eso se ve mucho más sencillo si miramos las gráficas. ¿Vale? Fijaros, perfil trapezoidal de velocidad, ahí lo tenemos, ¿no? Es decir, en el instante intermedio, nosotros, pues, este tipo de interpolación lo que trata es de mantener la velocidad constante. Eso no puede ser siempre así, porque, claro, el manipulador va a tener una determinada velocidad al inicio y una determinada velocidad al final, ¿no? Aquí se ha puesto 0 por concretar un valor determinado, pero podría ser cualquier otra, ¿no? Eso va a significar que para ir a una determinada velocidad va a tener que acelerar y cuando llegue al final va a tener que decelerar, o al contrario, ¿no? Si la velocidad fuera más elevada al principio o al final, ¿no? Bien, bueno, pues esto nos lleva a que en esta parte central vamos a tener aquí una línea recta, ¿de acuerdo? Y en esta parte intermedia que tenemos aquí, bueno, perdón, esta parte inicial o final, tendremos
en el espacio, en la posición, una curva de segundo orden. ¿De acuerdo? De forma que las aceleraciones, pues durante un instante, durante casi todo el movimiento, pues las aceleraciones serán nulas, salvo al principio o al final, cuando tiene que acomodar esa velocidad a la inicial o final. Pues fijaros lo conveniente de este tipo de interpolación. Es decir, durante casi todo el movimiento, la aceleración se mantiene nula, porque la velocidad es constante. Solo se modifica la aceleración con un valor que ya podemos especificar finito que pueda desarrollar cada una de las articulaciones, cada uno de los actuadores, para acomodar la velocidad del movimiento con la inicial final. ¿De acuerdo? Bueno, pues de esta forma pues tendríamos ese polinomio de I, esa ley temporal que usted, en el que tendríamos pues un polinomio para un tiempo y para el tramo inicial o final, tenemos un polinomio de segundo orden, ¿de acuerdo? Y para el intermedio simplemente una línea recta que nos lleva del punto inicial al final, ¿de acuerdo? Es sería un interpolación lineal, ¿de acuerdo? Pues eso es para la posición, tendríamos eso, y claro, pues para la velocidad de aceleración lo que hemos visto ya, ¿no? Si tenemos esa forma en la posición. Bueno, también si habría que tener en cuenta si, por ejemplo, tenemos dos trayectorias y queremos unirlas en un determinado punto, pasa por un punto intermedio, ¿de acuerdo? Hemos calculado una primera trayectoria con ese perfil de velocidad trapezoidal, ¿vale? Entre Q sub 0 y Q sub 1, y luego otro entre Q sub 1 y Q sub 2, ¿vale? Pues, ¿qué pasa aquí en el punto intermedio? ¿Cómo hacemos que esa trayectoria siga continua y sin problema de continuidad, vamos, continua en cuanto a la posición y que no haya problema de continuidad en cuanto a velocidad o aceleración? Bueno, pues que esa velocidad constante de cada una de esas trayectorias, pues en los tramos final de una e inicio de la siguiente, hagamos que la velocidad cambie de forma lineal, ¿vale? Es decir, simplemente con un cambio de aceleración entre esos instantes, no acomoda la velocidad de una trayectoria con la de la siguiente. Bueno, pues esto lo que nos lleva es a que en esta posición central hagamos entre el punto cuando tiene que empezar a cambiar la velocidad y alcanzar la siguiente, pues trazar una curva de segundo orden que finalmente no pasará exactamente por el punto Q sub I, pero nos hace una acomodación de velocidad que es bastante conveniente. ¿De acuerdo? Bien, pues esto es lo que se conoce como una... no sé cómo se dice, la verdad, pero sería como un enlace entre las dos trayectorias mediante una curva de segundo orden, ¿no? Parabólica. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, esto pues, nos llevaría a que esa misma enlace entre la primera y la última trayectoria, pues tendríamos que cumplir unas determinadas aceleraciones que podemos calcular, que serían en función de cómo elegimos esos periodos de aceleración o deceleración entre la parte final de una y la inicio de la siguiente. Ese tiempo dado, ¿de acuerdo? Entonces, en función de cómo elijamos el tiempo dado, pues necesitaremos más o menos aceleración y ahí podríamos ajustar ese tiempo para que las aceleraciones máximas no se excedan o para imponer una concreta y podamos pues, satisfacer ese cambio de velocidad sin exigir una aceleración fuera de lo habitual, ¿de acuerdo? Que nos llevara a una saturación o que fuera peligrosa. Bueno, pues aquí acaba el tema de hoy y ahora lo que vamos a ver es el siguiente problema, que es este que tenemos aquí, con el mismo manipulador que ya he estado trabajando, por lo tanto ya tenéis muchos problemas resueltos, ¿de acuerdo? La misma trayectoria del punto A hasta el punto B, un manipulador en el plano con 3 grados de libertad, ¿de acuerdo? Y un movimiento de A hasta B, que es paralelo al eje Y, con un ángulo de orientación de la herramienta o efecto final de 0 grados, ¿no? Ese nivel lo hiciste con esta comida anteriormente, y ahora se trata de calcular esas funciones continuas que nos lleva a la trayectoria del punto A hasta el punto B, de forma que podamos hacer un control cinemático, es decir, que podamos establecer en cualquier instante de tiempo
saber la posición por la que tiene que pasar cada uno de las articulaciones para que el efecto final realice ese movimiento. Y pudiéramos pues, directamente pasárselo al control. Bien, ¿de acuerdo? Antes simplemente pues, unos cuantos puntos, calculamos las posiciones, las velocidades, ¿de acuerdo? Y calculamos pues, esos puntos de forma punto intermedio. Para ahora queremos una función continua que nos pueda dar un punto en cualquier instante de tiempo. Bien, pues para eso lo que se trata de resolver es lo siguiente. Primero, pues calcular esas configuraciones articulares que se necesitan para realizar ese movimiento en la posición cartesiana. Eso precisamente ya lo había hecho antes. Segundo, de nuevo, se pide que hagáis utilicéis una interpolación cúbica, ¿de acuerdo? De la trayectoria para cada articulación. Es decir, ya tenéis la posición por la que pasan las articulaciones, esos puntos intermedios ya lo había dicho antes, o podéis cambiar el criterio y decir, bueno, voy a poner más porque quiero asegurarme de que la trayectoria no cometa mucho error, o porque otra razón, podéis verla con los puntos que habéis seleccionado antes, da igual, podéis hacer lo que queráis, ¿de acuerdo? Bien, entonces, aplicar a cada una de esas articulaciones una interpolación cúbica con spline. Como ya sabéis, cada par de puntos, una curva. Y así enlazamos curva tras curva y ya tenemos una función continua de que. Y luego, pues, representar esa posición y velocidad de aceleraciones por las que pasan las articulaciones y también la distorsión. Para que veamos esa trayectoria suave, continua, si es continua. Eso también habrá que ver en alguna en la posición, por supuesto, pero como veis, como un polinomio cúbico, pues sabemos ya que en la aceleración no va a ser así. Bueno, pues como ya sabéis, pues antes de que empiece el problema, ya que es el último día y no hay más ocasiones, porque a partir de la semana que viene seguiré el temario con Jesús, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo podemos plantear este problema y espero que quede del tiempo de clase, ya no tanto, pero un buen rato para que podáis dedicarlo al problema, ¿de acuerdo? Bien, bueno, pues este problema lo podemos plantear de la siguiente forma. Es decir, tenemos el manipulador en plano, que va del punto A hasta el punto B con esa orientación C respecto a la G a lo largo de todo el movimiento. Eso ya lo sabemos. La posición X, Y, Z cartesiana la conocemos a lo largo de todo el camino, yo la he dicho anteriormente. ¿De acuerdo? Entonces, para resolver estos problemas que nos plantea ahora mismo, sería primero elegir unos puntos intermedios entre el punto A y el punto B, ¿no? Como dijiste el tema anterior, pues, por ejemplo, para calcular velocidad. Pues elegir esos puntos, pues de forma número de puntos, limitar unos de otros, suficiente, ¿de acuerdo? Y esos puntos en el espacio cartesiano pasarlos al espacio articular, es decir, a lo largo de cada una de las articulaciones, porque ya sabéis que hay que utilizar el modelo geométrico inverso. Ya os funciona adecuadamente, seguramente, a tope, estos puntos intermedios para comprobar que eso funciona bien, porque, por ejemplo, en la geometría inverso se funciona bien en las cuestiones del anterior test. Bueno, esos resultados pues, os han preguntado, ¿no? Por lo tanto, serían correctos, ¿de acuerdo? Si no son correctos, pues hay que repasar esa función de geometría. Bien, bueno, pues ya tenemos esos puntos también en el espacio articular y ahora se trata de calcular un polinomio. ¿Vale? Es decir, hay que coger un polinomio de tercer orden y calcular esos 4 coeficientes en función de cada par de puntos por el que vayamos calculando. Entonces vamos a tener un polinomio por cada par de puntos. Es decir, si nosotros de esa trayectoria elegimos 100 puntos, vamos a tener después por cada par de puntos un polinomio, por lo tanto vamos a tener muchos. Si elegimos 10, pues tendremos muchos menos, ¿vale? Tendremos 10 polinomios. Bueno, pues ese, por ejemplo, es el coste computacional que ya estuvimos hablando antes. Ahora, desde el punto de vista práctico, como podéis ver, tendremos 100 polinomios que no definen esa función continua, o 1000 o 10.000, ¿de acuerdo? Pues siempre hay un número de puntos suficiente, ¿de acuerdo? Bueno, bien. Bueno, en esa cuestión tenemos ya claro que la posición de cada par de puntos sabemos cuál es. Y la velocidad.
¿qué hacemos con esto? ¿Qué velocidad le imponemos a cada punto por el que tiene que ir pasando? Lo hemos hablado antes, ¿no? Bueno, ahí tenemos el polinomio y le ponemos como conjunción de contorno las posiciones inicial y final. Q sub I más 1. Pero ¿qué pasa con Q sub I punto y Q sub I punto más 1? Perdón, Q sub I punto, Q sub I más 1 punto, ¿vale? ¿Qué ocurre con eso? ¿Qué velocidades le ponemos? Pues eso es lo mismo que hemos hablado antes cuando hablamos de polinomio puro. Pues hay varias soluciones. Bien, podéis usar esta de Cray, ¿de acuerdo? Que es muy sencillo de implementar. O se puede utilizar este sistema de ecuaciones para asegurar la aceleración que sea continua. ¿De acuerdo? O la última alternativa sería la de, si en el espacio de la tarea se llama la velocidad, pues sí, nos decían en el ejercicio que era hacer como 1 metro por segundo. Podemos esos puntos intermedios, que siempre van a estar como 1 metro por segundo, traducirlo con el jacobiano inverso a velocidades articulares. Y ya tendríamos la velocidad por cada uno de esos puntos. Y ya tendríamos posición y velocidad. Por lo tanto, ya podríamos interpolar y de esa forma tendríamos los polinomios para cada una de las articulaciones. La primera, la segunda y la tercera. 1, Q2 y Q3. ¿De acuerdo? Una vez que interponemos, ¿no? Y ya para representar la posición, velocidad y aceleración a lo largo del tiempo de cada articulación, pues simplemente tendremos que dibujar ese polinomio. Ya está. ¿De acuerdo? Pues eso para la posición. ¿Pero qué pasa para la velocidad? Bueno, pues podemos, o bien, tendríamos las posiciones, la velocidad ya la hemos calculado antes, tendríamos que pasar por estas velocidades, porque la encontramos con condición de contorno. Y la posición intermedia, pues también vendrían de ese polinomio para la velocidad. Pues simplemente diferenciando las velocidades que tenemos antes, pues tendríamos las velocidades. Y las aceleraciones, pues también la derivada de esa velocidad. Y así, pues tendríamos las tres cosas, ¿no? Y en el último, que se habla del efector final, sería determinar la posición del efector final para cada uno de esos puntos intermedios que colocamos a lo largo del movimiento del polinomio, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la posición del efector final? Usaríamos el modelo climático directo para saber dónde está el efector final a lo largo de cada una de esas posiciones articulares, ¿de acuerdo? Que tenemos de forma continua en las curvas, y veríamos cómo realmente se estaría realizando el movimiento. Y la velocidad de aceleración pues, sería la derivada de esa posición a lo largo del tiempo. ¿De acuerdo? Bueno, pues como resultado tendríamos, por ejemplo, posición articular intermedia. Bueno, pues ya he cogido 10, creo. ¿Vale? Esa sería la posición articular intermedia. He cogido 10 de forma equidistante. Y esas serían simplemente las posiciones que habría intermedia calculadas con el modelo cinemático inverso. Pues esas son las posiciones articulares que me darían para cada posición cartesiana. Bien, las velocidades. Pues yo en concreto, en este caso, he utilizado el método de Cray. Bueno, podéis decir que no es el mejor, porque no asegura la continuidad de la aceleración. Pues sí, tenéis razón. Habría que ver si la velocidad del efecto final debe ser como 1 metro por segundo, porque no lo he puesto en la tercera posición esa que hablamos, ¿no? Porque sabemos que en el espacio lateral la velocidad debe ser 1 metro por segundo. Bueno, también habría que calcularlo, a ver cómo acabamos, ¿no? Son las velocidades del efecto final. He puesto la de Cray precisamente para que los resultados pues, se vean más claros ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, esa no continuidad de la aceleración. Vosotros podéis hacer el que queráis, ¿de acuerdo? Si usáis este, pues bien, y si usáis otro, pues también. Y si usáis todo, pues mejor todavía. ¿Vale? Y así veis las diferencias. Por ejemplo, resultados. Bien, como maldad, yo tengo, o sea, cuando lo hagáis, vais a tener un polinomio para cada par de puntos. ¿De acuerdo? Un polinomio con sus 4 coeficientes para cada par de puntos. Para dibujarlo, MATLAB no puede pasar una función, pero pasa una serie de puntos de un vector, ¿verdad? Pues lo que he hecho ahí es coger 1000 puntos entre cada par de puntos y evaluar el polinomio. Y esos puntos son los que están aquí representados. Por eso parece una curva continua, ¿vale? Podéis poner 10.000, podéis poner lo que queráis.
pero para dibujar más largo tenéis por ahí un vector con todos los. Bien, pues esa sería la configuración articular y veis cómo la curva, que es el plan que está calculado, pasa por todos los puntos, evidentemente. Se han impuesto esas condiciones de contorno para la posición. ¿Vale? Velocidad. ¿Qué ocurre? Bueno, tenemos cambio de velocidad, un poco complicado, luego al principio y al final. Y entre medio, pues bueno, no es constante, pero bueno, va a variar un poco la velocidad, en algunas articulaciones más que otras. ¿Vale? ¿De acuerdo? También depende de eso de las articulaciones que se tienen que mover más y las que se tienen que mover menos. Bueno, pues ahí veis una forma de velocidad que, por ejemplo, dice mucho de la que hablamos anteriormente, por ejemplo, el perfil de trapezoidal, ¿no? La interpretación de trapezoidal. ¿Y qué podemos esperar en alguno de esos puntos? ¿Os lo señalo? Aquí, por ejemplo. Y el otro está ahí detrás, que no se ve, pero pasará lo igual. ¿Qué pasa en esos puntos? O un cambio de velocidad un poco brusco, o más bien incluso que no sería continuo. ¿De acuerdo? Porque no tiene por qué ser. No le hemos impuesto condiciones de contorno de aceleración. ¿Vale? Bien, pues, ¿qué podemos esperar? Que cuando miremos la velocidad, las aceleraciones, tengamos esto. Es decir, al principio y final del movimiento, pues tenemos ahí una discontinuidad de la aceleración. Algún pequeño contrario, y tendríamos que ver si esa aceleración que está en grados por segundo cuadrado, pues no puede ser un problema para el adaptador, ¿vale? Esto no debería pasar si ponemos condiciones de continuidad de aceleración, ¿vale? Bien. ¿Qué pasa con el efector final? Pues fijar la posición del efector final, ¿no? Calculada a lo largo de ese polinomio, con el modelo climático directo, para ver la posición real que hace finalmente, para que pase realmente el efector final, no es una línea recta como esa línea roja, que es la cuestión inicial, sino que, fijaros, pasa por los puntos intermedios que yo le he impuesto, que son esos 10 puntos. Si le pongo menos, pues se pasan a por menos. Y entre ellos, pues hace una cierta curva. ¿Vale? ¿Es admisible eso? Pues depende. Se supone que está cometiendo un error de, ahí la escala máxima nos está dando como 3 centímetros. Podría ser, ¿vale? Que 3 centímetros, o por este lado, me parece 5, pero es más pequeña esa curva de ahí, pues es posible que también sean 3, ¿no? Entonces, podríamos decir que el error que comete el manipulador con esos 10 puntos intermedios, que son por los que pasa, que son estos de aquí, ¿vale? Lo que estábamos hablando, por el resto, pues pasa en movimiento por unos puntos que podemos determinar con este modelo cinemático directo, ¿vale? Que es lo que se ha hecho aquí, pues comete un error de 3 centímetros y 3 centímetros puede ser que sea muy elevado para nuestra tarea, ¿de acuerdo? O puede que no. En fin, si fuera muy elevado y necesitamos una precisión de milímetros, evidentemente tendríamos que coger más. ¿Vale? Bien, bueno, pues si derivamos esa posición, obtendríamos estas velocidades. ¿Vale? Veis cómo, por ejemplo, para el eje X, la velocidad bueno, se mantiene casi constante en el efector bien en el espacio cartesiano. Y seguramente, bueno, ahora mismo de memoria no lo puedo decir, porque bueno, habría que comprobarlo, pero mirándolo, por ejemplo, esas velocidades, ese vector, podríamos ver si esta velocidad se corresponde con la de 0,1 metro por segundo, ¿de acuerdo? Y en el eje Y, fijaros cómo después de unos primeros instantes en los que realiza el movimiento, luego la velocidad precisamente es menos 10 centímetros por segundo, ¿vale? Pues más o menos bastante ajustado. Habría que comprobarlo, porque yo no le encuentro esa velocidad desde el espacio cartesiano, pero es posible que varíe poco. Pero, como se ve, no varía demasiado. Aunque esa escala es de 5 centímetros por segundo y no es muy detallado, pero bueno, habría que comprobarlo. ¿De acuerdo? Bueno, ¿y qué podemos esperar de la aceleración? Pues igual que la aceleración espacio circular. En este caso, claro, las aceleraciones en el espacio circular son las que nos preocupan por la saturación de los actuadores. Pero estas nos preocuparían por el hecho de porque podríamos ver sacudidas en el movimiento, ¿de acuerdo? Entonces, esa aceleración
pues podría ser también un problema en cuanto cuando vemos el movimiento del final del manipulador, pues puede ser un movimiento un poco brusco cuando al inicio y al final del movimiento. Bien, bueno, pues aquí lo dejamos. A partir de ahora, pues podéis dedicaros el tiempo que queda, que creo que es una hora, de clase pues, para resolver ese problema y me preguntáis todo lo que sea necesario.